Hoy vemos el último tema de geometría, el tema 9, que es visualización espacial. Así que hoy terminamos ya lo que es toda la parte de geometría. Hoy llegamos casi a la mitad del examen, digamos. La idea es terminar geometría y luego ver la parte de estadística y dejar funciones de último. Lo voy a trabajar así. Aunque el examen viene geometría, luego funciones y luego estadística en ese orden, pero acá en el curso lo vamos a trabajar en otro orden. Y de hecho, ese otro orden que vamos a trabajar es el que les recomiendo para que hagan el examen. Ese va a ser mi recomendación. Mi recomendación es que hagan primero geometría, luego hagan estadística y probabilidad, y de último dejen las funciones, ¿verdad? Porque las funciones es un poquillo más complejo y entonces es mejor dejarlo para el final. Esa sería mi recomendación. Vamos a ubicarnos entonces, por favor, en la página 66 y vamos a ver visualización espacial. Dentro de este tema vamos a tener tres figuras que vamos a trabajar y a analizar bastante, que son la esfera, el cilindro y el cono. ¿Ok? Esfera, cilindro y cono. Vamos a empezar con la esfera. ¿Ok? Vamos a empezar con la esfera. La esfera, quiero aclararles que la esfera no es lo mismo que una circunferencia. ¿De acuerdo? A veces vemos la figura de una esfera y pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la esfera tiene volumen. La esfera es una figura en 3 dimensiones, a diferencia de la circunferencia, que es en 2 dimensiones. Entonces, esa es la principal diferencia, ¿verdad? La esfera es una bola, digámoslo así, y la circunferencia es algo plano, es algo que no tiene volumen. Una circunferencia, usted no la puede rellenar con nada. Una esfera sí. Por eso es que se dice que la esfera tiene volumen. Sin embargo, no deja de ser una figura de ahí redonda, digámoslo así, y por lo tanto va a tener muchos elementos que también tenía la circunferencia. Por ejemplo, la esfera va a tener radio y va a tener diámetro, igual que una circunferencia. No son lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo, pero igual la esfera tiene radio y tiene diámetro. Y ese concepto ustedes ya lo dominan bastante, bastante bien. El radio es la medida que hay desde el centro hasta un punto del círculo. Por ejemplo, desde O hasta R sería un radio. Desde O hasta M sería otro radio. Y desde O hasta T sería otro radio. En cuanto al diámetro, pues lo mismo, gente. El mismo concepto de diámetro que ya conocemos. El diámetro era un segmento que iba de lado a lado, ¿verdad? Por ejemplo, desde T hasta M sería un diámetro. Y sucede exactamente lo mismo que en la circunferencia. El radio siempre va a medir la mitad de lo que mide el diámetro. Ustedes se acuerdan que eso lo hemos conversado, ¿verdad? Ya en algunas clases. Entonces, acá va a suceder lo mismo. El radio siempre va a medir la mitad de lo que mide el diámetro. Ok, continuamos aquí hacia abajo. Vamos a ver cortes a una circunferencia, a una esfera, perdón. ¿Qué sucede si yo corto una esfera con un plano? O sea, si yo agarro una esfera, imagínense, no sé, una bola, una naranja, o una naranja. Usemos el ejemplo de la naranja, siempre uso ese ejemplo. Si usted tiene una naranja y la corta, ¿verdad? Con un plano, que este plano puede ser de un cuchillo. Imaginemos que es un cuchillo normal, corriente. Ok. Si usted corta una esfera, ¿qué genera ese corte? Vamos a ver, pensemos en una esfera que usted la corte, le corte la parte de arriba, donde se queda ese corte, o lo que forma ese corte, es una circunferencia. ¿Se han comido una naranja con tapita? Me imagino que sí, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Cuando uno agarra una naranja, Riquísimo. esfera, sí, cuando uno agarra una naranja, que en realidad es una esfera matemáticamente hablando, y usted le corta la tapita, la famosa tapita, la figura que queda, el agujero que queda, el hueco que queda donde usted se va a comer la naranja, es un círculo, ¿verdad? Entendamos eso. Entonces, a partir de una esfera, dice acá, ojo, a partir de una esfera, cualquier corte o sección plana con un plano va a formar una circunferencia. Y esto van a ver ustedes que es bastante, bastante importante a nivel de bache, porque nos van a hacer varias preguntas que tienen que ver con eso. Entonces, si yo tengo una esfera y le realizo un corte, lo que se va a formar acá, en este corte, en esta tapita, es una circunferencia. De hecho, aquí dice círculo menor. Y bueno, acá hay otro corte un poco más grande. Imaginémonos que la naranja se cortó a la mitad. No se cortó la tapita, sino que se cortó a la mitad. Se forma un círculo más grande, ¿verdad? Círculo máximo. Pero sigue siendo círculo. Eso es lo que quiero que entendamos. Que sin importar cómo corte, por eso dice cualquier corte.
sin importar cómo cortemos esa esfera, siempre ese corte me va a generar una circunferencia. Hay gente que a veces me dice, ¿cómo, profe? Pero esto de acá parece un óvalo. Como un óvalo es como un huevo, ¿verdad? Bueno, sí, porque la imagen así me lo muestra, pero veámoslo como en la vida real. En la vida real, si yo corto ahí a la mitad de una esfera, lo que me genera es un círculo. Aquí es como por la percepción de la imagen, en realidad. La percepción que me da la imagen hace parecer que es un óvalo, pero no lo es. De acuerdo, gente. Entendimos esta parte de que cuando se corta una esfera, se me genera un círculo. ¿Entendimos eso todos? Pensemos en la naranja y la tapita, ¿verdad? Sí, profe. Si lo tenemos claro, muy bien. Pensemos en la naranja. Este tema yo siempre lo explico con la naranja y la tapita. Esa circunferencia que se forma le vamos a llamar sección plana. ¿De acuerdo? Así se le va a llamar sección plana. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ok, no sé, ¿quién me quiere ayudar? Tal vez Katia, que la veo por ahí. Katia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo corto una esfera? ¿Cuál sección plana se va a generar? Entonces, Katia me tendría que contestar que una circunferencia, ¿verdad? Grande o Ok. pequeño, eso no importa. No importa si el círculo es pequeño, como acá, o grande. Acá lo que nos interesa es que lo que se va a formar cuando yo corto una esfera es una circunferencia. ¿De acuerdo? Vamos a Ok. continuar. Me voy a brincar el cilindro y me voy a brincar el cono. Y Buenas, profe, ¿en qué página están? hola, buenas noches. Estamos en la página 69. 69. Ahora vamos a aprender a utilizar, porque lo vamos a necesitar, el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Vamos a ver. El teorema de Pitágoras se utiliza para encontrar la medida de los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene 90 grados, como este que está acá. Ustedes saben que esto de acá es 90 grados, ¿verdad? Entonces, a esto le llamamos triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, un ángulo de 90. Resulta que los triángulos van a tener catetos y van a tener hipotenusa. Los catetos van a ser los segmentos. Ay, se me corre aquí el asunto. Los catetos van a ser los segmentos que forman el ángulo de 90 grados, donde está la escuadra. O sea, los dos lados que forman el 90 grados se van a llamar catetos. Por ejemplo, como que yo les coloque a ustedes estos dos lapiceros acá, bueno, lápiz y lapicero acá. Acá se me formó una escuadra de 90 grados, espero que todos lo puedan ver, ¿verdad? Acá hay una escuadra. Entonces, este lapicero y este lápiz serían los catetos. ¿Por qué? Porque son los que me están formando el ángulo de 90 grados. ¿Cuál sería la hipotenusa? La hipotenusa sería la que falta, ¿verdad? La que queda aquí, digamos, la que queda frente al ángulo de 90 grados. Ahora, resulta que hay dos fórmulas para encontrar tanto hipotenusas como catetos. Si usted quiere encontrar una hipotenusa, hay una fórmula. Si usted quiere encontrar un cateto, hay otra fórmula. Estas fórmulas no las regalan, estas no. Entonces tienen que aprendérselas. La fórmula para encontrar hipotenusas es raíz de cateto a la 2 más cateto a la 2. Y la fórmula para encontrar catetos es raíz de hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. La aplicación de esta fórmula no es nada de otro mundo. Es aplicarla, nada más, no hay nada fuera de lo normal, pero sí tienen que ser muy cuidadosos de que vayan a aplicar la fórmula correcta, ¿verdad? Porque son dos, una para hipotenusa y otra para cateto. Entonces ahí sí se las tienen que aprender bien y tener ahí cuidadillo nada más. Fórmulas adicionales que hay que dominar también, gente. Este tema tiene unas cuantas fórmulas. Son pequeñitas, no son tan complicadas, pero ya hay que dominarlas. Está la longitud de una circunferencia y está el área de una circunferencia. La fórmula para la longitud de una circunferencia es diámetro pi. Entonces, dependiendo el diámetro, ahí uno puede encontrar la longitud. Por ejemplo, digamos de que yo les doy a ustedes acá un círculo. ¿Ok? Les doy acá. Es más, vean el ejemplo que voy a hacer. Voy a hacer un ejemplo completo. Digamos que yo les doy a ustedes acá una esfera. Eso es una esfera. Resulta que a esta esfera yo le corto la tapita. Vamos a dejar de llamarle tapita ahorita porque hay que dominar el nombre real, ¿verdad? Pero por lo menos por ahora llamémosle tapita. Resulta que yo le corto acá arriba la famosa tapita. Muy bien.
Ok, vamos a ver cómo nos va. Segundito. Vamos a borrar por acá. Y vamos a borrar por acá. Ok. Pregunto. Al realizar este corte, se me genera acá un hueco. Literalmente eso es un hueco, ¿verdad? Lo que se le formó ahí. ¿Y qué forma tiene este hueco que estoy pintando en amarillo? ¿Qué sería ese hueco? Vamos a ver. Un Un óvalo. círculo. Bueno, un Ok. óvalo. Una Círculo. circunferencia. Bueno, vamos a ver. Voy de nuevo. Página 60. Una sección plana. Ok, vamos a ver. Siempre y absolutamente siempre que ¿Qué página, cortemos profesor? una esfera, Disculpe. estamos en la 6.6. Siempre y absolutamente siempre que cortemos una esfera, se va a formar un círculo. Vuelvo y lo repito una vez más. No se forma un óvalo, que no los engañe la vista. Fue justamente lo que les dije ahorita, ¿verdad? Que no los engañe la vista. Esto no es un óvalo. Yo sé que a la primera impresión o a la primera percepción parece que es un óvalo, pero no lo es. Y para esto pueden imaginarse una naranja. Imagínense una Porque naranja. lo vemos cenitalmente. Exactamente. Bueno, en realidad de cualquier forma, si yo tengo, por ejemplo, acá la naranja, la corto horizontal, vertical, diagonal, si usted lo analiza, siempre se forma un círculo. Siempre, siempre, siempre. Entonces, no es un óvalo, gente, vean, tenemos que entender eso porque si no, nos vamos en todas. Entonces, la sección plana que se forma, por ahí escuché que me dijeron sección plana, sí, es una sección plana, pero ¿cómo se llama esa sección plana? Ok, esa sección plana se llama circunferencia. Continuando en la página 6.9. Supongamos que yo les doy esta esfera, le corto arriba la parte superior, la famosa tapita, y resulta que yo les digo a ustedes que acá se me formó un hueco que está en color amarillo. Pregunto de nuevo, ese hueco que está ahí, bueno, es una sección plana, sí estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Pero ¿cómo se llamaría esa sección plana? Círculo. Una circunferencia. Perfecto, quedemos claros ahí, ¿verdad? Es un círculo, que no los engañe la vista. Resulta que yo les voy a regalar a ustedes cierta información. Ojo, tenemos dos centros. El centro de la esfera, que ese centro no desaparece, aunque yo haya cortado la esfera, ese centro no desaparece, a no ser que le haya cortado mucho, ¿verdad? Y me baile ese centro, digámoslo así, pero eso no sucede. Entonces, el centro de la esfera siempre está ahí. Y vamos a tener también el centro de la circunferencia o centro de la sección plana, como ustedes quieran llamarle, en realidad es exactamente lo mismo. Entonces, necesitamos entender algo nuevo. Vamos a tener dos centros distintos. Vamos a tener el centro de la esfera, el centro de la sección plana, vamos a tener el centro de la esfera, ¿verdad? Y por aparte el centro de la sección plana. Son dos centros completamente diferentes. Gente, este tema se llama visualización espacial. ¿Por qué creen ustedes que se llama así? Hay que tener una buena percepción visual de todo, ¿verdad? Entonces, es un poquillo complicado porque los dibujos no me dan como la información si yo tuviera la esfera en la realidad, ¿verdad? Pero hay que tratar de interpretar eso. Ok, entonces, tenemos dos centros, centro de la circunferencia o centro de la sección plana, lo mismo, y el centro de la esfera. Ahora, como hay dos centros, entonces hay dos radios. Por supuesto que van a haber dos radios. El radio de la esfera, que lo puedo trazar para donde sea, porque ya hay, excepto para arriba, porque arriba ya hay un hueco, entonces no lo veo conveniente. Pero puedo trazar el radio de la esfera. Puedo trazar el radio de la esfera, ¿verdad? Para donde yo quiera. Todos estos que estoy trazando acá son radios de la esfera. Incluso acá que llega a esta esquinita. Esos radios todos miden igual. Sí, sí, bueno, el dibujo a mí no me quedó muy exacto, ¿verdad? Pero suponiendo que el dibujo está bien hecho y todo el asunto, sí, todos los radios siguen siendo iguales, al igual que en la circunferencia. Todos estos radios que yo acabo de trazar ahí son radios de la esfera. Vean, gente, quedemos claros. Porque si usted me dice, profe, esto es un radio, bueno, sí, pero yo en este tema necesito que me aclare radio de qué. Porque hay dos figuras en juego. Está la esfera completa y está la sección plana también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, la sección plana también va a tener un montón de radios. Yo puedo trazar un radio para acá, un radio para acá, un radio para allá atrás, un radio para acá, y todos miden igual. Todos los radios de esa esfera van a medir igual. La percepción visual me dice a mí como que no miden igual, pero sí miden igual si analizamos el concepto de circunferencia. Entonces vean lo que yo voy a hacer. En este tema de esfera,
siempre hay que formar un triángulo dentro de la esfera. ¿Cómo se va a formar ese triángulo? De la siguiente manera. Vamos a trazar para acá lo que viene siendo el radio, pero radio de la circunferencia o radio de la sección plana, ¿verdad? Perfecto. Vamos a trazar otro radio para allá. Pero este radio sí es el de la esfera. ¿De acuerdo? Voy a poner con minúscula el radio de la sección plana, porque se supone que es más pequeño. No, se supone no, es más pequeño. Y el radio de la esfera, que es ya el radio como de toda la esfera completa, con mayúscula. Y acá cerramos este cateto. Y a este no le voy a poner representación, porque en realidad no tiene un nombre en particular. No es un radio. Ojo, no es un radio, ¿verdad? Es una simple distancia. Y podemos ponerle una D, si ustedes quieren, de distancia. Ahora, supongamos que yo les regalo a ustedes algunos datos de esa esfera. Vamos a ver qué les regalo. Les regalo que esta distancia de aquí es 6. ¿Ok? Y les regalo que el radio de la esfera es 10. Y les pido que encuentren el radio, pero de la sección plana. O radio de la circunferencia. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo toda la información? Yo creo que hoy bastante despacio, pero necesito que me digan si vamos captando la idea. Cuando pregunto por la idea, me refiero simplemente a si vamos entendiendo la información, ¿verdad? Yo voy bien, profesor. ¿Perdón? Yo voy bien, todo bien. Okay. No sé qué explico antes porque entré tarde, pero todo está bien. Ok, perfecto. Igual casi que venimos empezando, entonces no hemos visto mucho. Muy bien, ahora sí, yo les pido a ustedes que me encuentren este radio de acá, este radio de la circunferencia. Si recordamos el teorema de Pitágoras que hace un ratito estuvimos conversando, en el teorema de Pitágoras teníamos catetos y teníamos hipotenusa. Los catetos eran los que formaban los ángulos de 90 grados y la hipotenusa era la sobrante. Regálenme un segundo, disculpen. Ok, listo. Continuamos y me disculpan ahí más bien. Ok, entonces les decía que en el teorema de Pitágoras tenemos catetos y tenemos hipotenusa. Ahora, apliquemos esta teoría del teorema de Pitágoras a ese pequeñito triángulo que se me formó en la parte de abajo, ¿verdad? Porque en la parte de la esfera, aunque es una esfera y todo lo demás, pero esa esfera formó un triángulo y ese triángulo siempre se me va a formar, gente. Sépanlo una vez, ese triángulo de fijo se me va a formar. Pregunto, ese segmento que nosotros queremos encontrar, yo le puse X, ¿qué representa? ¿Un cateto o representa una hipotenusa según el teorema de Pitágoras? Cateto. Katia dice que es un cateto. Exacto, es un cateto. De hecho, bueno, esa X es un cateto. El 6 vendría siendo el otro cateto, ¿verdad? Y el 10 vendría siendo la hipotenusa de este. Profesor, era una hipotenusa así, brevemente. Se le cortó ahí un toque, no sé si fue. Es que no recuerdo que era un cateto y que era una hipotenusa. Ok, en un triángulo como este que se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90, los catetos son los que forman el 90. Los catetos que forman las cuadras, digamos. Y la hipotenusa, de ahí la sobrante, digamos, veámoslo así, ¿verdad? La hipotenusa sí. Siempre mide más la hipotenusa. Sí, obligatoriamente tiene que medir más la hipotenusa por una ley que se llama desigualdad triangular. Siempre va a medir más la hipotenusa, es correcto eso. Muy bien, entonces, aplicando eso acá,
aplicando eso a esta esfera. ¿Y quién iba a decir, verdad? Qué curioso. Pitágoras es para triángulos. ¿Quién iba a decir que Pitágoras se puede aplicar a una esfera, que una esfera es una figura redonda? Así es la matemática. Entonces, acá yo puedo aplicar Pitágoras en esta esfera. Entonces, yo voy a hacer aquí una flechita para acá. Así. Y yo voy a decir, eso es un cateto. Y la fórmula para encontrar catetos es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Esa es la fórmula para encontrar catetos. Y la puedo aplicar. ¿Por qué la puedo aplicar? Porque conozco la hipotenusa y conozco el cateto. Entonces, sería como que nada más hagamos esto, ¿vean? Sería, ok, raíz de hipotenusa a la 2, sí, la hipotenusa mide 10. Entonces sería 10 a la 2. Menos cateto a la 2, que el cateto que conocemos mide 6. Bueno, yo les dije a ustedes, no tiene ninguna ciencia, esta fórmula no tiene ninguna dificultad, es nada más aplicarla y eso sí, sabérsela, ¿verdad? Porque si la saben aplicar, pero llegan al examen y no se aprendieron la fórmula en sí, quedamos en las mismas, ¿verdad? Entonces, Profesor, otra cosita, es que usted nos dijo que nos iba a pasar al WhatsApp la hoja de fórmulas del examen para irnos familiarizando, no la tengo. Sí, ahí la pasé. Bueno, yo no la pasé porque como algún compañero la pasó. Ah, ok, es que no la vi, ahora la uso. Sí, ahora si no cualquier cosa yo la puedo reenviar. Ahí me avisa si la encuentra. Ok, entonces aplicamos esto en la calculadora y nos daría raíz de, bueno, aquí eso ya todos ustedes lo saben, ingresar a la calculadora. Yo creo que con lo que es calculadora ya no hay problema, ¿verdad? Simplemente ingresar todo tal cual. Y me está dando 8. Me está dando 8. Entonces voy a apuntar que aquí me dio 8. Por favor, háganlo ustedes también para ver si estamos aplicando bien ese teorema de Pitágoras. Ok. Entonces, ya conocemos que la medida de este cateto es 8. Pero ese cateto, al final de cuentas, ¿qué era? ¿Quién me ayuda con ese dato? Ese cateto, ¿qué me representaba al final de cuentas? El radio de la esfera. ¿De la esfera? No, de la circunferencia. Ah, ok. De la perfecto. sección plana. De la sección Perfecto. plana, sí. Perfecto. Sí, porque el radio de la esfera es 10, ¿verdad? ¿Estamos ahí claros, Katia? Sí, es que no me había fijado bien. Sí, es 10. Perfecto. Igual estamos empezando el tema, ¿verdad? Apenas nos estamos familiarizando y apenas vamos a irlo ahí comprendiendo, no hay problema. Muy bien, entonces, ese cateto es 8, pero es que ese cateto Profe, el pregunta. radio de la circunferencia, ¿ok? Dime, Diana. Profe, entonces en ese caso el diámetro sería por 2. Correcto. Si me lo estuvieran preguntando. Exacto. Ok. Si yo le pidiera a usted, ok, Diana, ¿cuál es el diámetro de esa sección plana? ¿Cuál es el diámetro de esa circunferencia? Bueno, ya ustedes conocen muy bien el concepto de diámetro. 16. El diámetro sería 16 porque 8 de un radio, y bueno, aquí este otro radio también me diría 8, ¿verdad? Ese diámetro de esa sección plana sería 16. Perfecto. Ahora, hay dos fórmulas más que últimamente las han pedido mucho, que son estas dos. A veces les piden la longitud de una circunferencia y el área de una circunferencia. Vean, y por favor subrayen, de una circunferencia. Y quiero insistir bastante en esto porque vieran cómo hay errores de ese tipo en bachillerato. Y se los digo como siempre, ¿verdad? Ya ustedes saben con qué fin, para que aprendamos de los errores, que no nos vayamos a ir en esas trampillas ahí que a veces vienen. Lo que ustedes les van a pedir es la longitud del círculo. Entonces, los datos que yo tengo que usar son los del círculo. Por ejemplo, digamos que yo les pido a ustedes la longitud de esa circunferencia que está subrayada en amarilla, que también se le llamaba sección plana. Entonces, digamos de que yo les pido longitud de es más, voy a ponerle sección plana. Sección plana y entre paréntesis voy a ponerles que es una circunferencia. Circunferencia. Ok, ya usted sabe que la fórmula para la longitud de la circunferencia es diámetro pi. Pero ¿cuál diámetro vamos a usar? ¿El diámetro de la sección plana o el diámetro de toda la esfera completa? ¿Qué me dicen ustedes? El diámetro de la plana.
¿Qué es lo que nos están pidiendo? Es correcto. Porque vamos a ver, la esfera tiene diámetro. O sea, no es que la esfera no tenga diámetro. De hecho, el diámetro de esta esfera es 20. ¿Verdad? El diámetro es 20, 10 y 10. Pero lo que yo estoy pidiendo acá es la longitud de la sección plana. La fórmula es diámetro pi. El diámetro que yo voy a utilizar es de lo que me están pidiendo. Yo sé que en este momento usted me puede decir, profe, eso es obvio. Y si me están pidiendo la longitud de la sección plana, voy a usar el diámetro de la sección plana. Pero vieran que a veces se confunden, gente. Se los digo para que tengan cuidado, ¿verdad? Eso es todo. Necesito que tengan cuidado ahí. Diámetro 16. Ok, entonces me daría 16 pi. Simple y sencillamente eso. Ahí ya encontramos la longitud de esa sección plana. Lo mismo con el área. Misma historia. Exactamente la misma historia. Digamos de que yo les pido a ustedes el área de esa sección plana. Entonces, la fórmula para el área de la sección plana, que también es una circunferencia, ¿verdad? La fórmula para el área dice por acá que es pi por r a la 2. Pero ¿cuál radio vamos a usar? Bueno, la misma historia. Si yo estoy calculando el área de la circunferencia, el radio que voy a usar es el de la circunferencia, no el de la esfera. De hecho, de la esfera aquí casi nunca piden nada. Casi siempre las preguntas con respecto a longitud y área van a ser de la circunferencia, no de la esfera. Entonces, usamos los datos de la circunferencia. Por favor, que no se nos vaya a olvidar. Ok, entonces sería, apliquémosla, sería pi por r a la 2. Esta fórmula se aplica desde la escuela, imagínense ustedes. Pi por r, el radio es 8. 8 a la 2. Ok, entonces sería pi. No recuerdo si les enseñé cómo se hacía el pi. No estoy seguro, pero por cualquier cosa, el pi se hace apretando la tecla Shift y la tecla de por 10. Repito, el pi se hace presionando la tecla Shift y la tecla que está abajo que dice por 10. Ok, entonces sería pi por 8 a la 2. Y eso nos da 64 pi. Okay, eso nos da 64 pi. Y por lo tanto, ese sería el área de la sección. Necesito que por favor se copien este ejemplo, analícenlo, revisen ahí si hay algo que no les haya quedado claro para con mucho gusto repetirles. Porfa, verifiquen y me avisan. Les doy un par de minutillos. O algún comentario que alguien quiera agregar, tal vez también. Profe, todavía no me ha quedado a mí claro en realidad cuándo debemos de utilizar el radio de la sección plana y el radio de la, o sea, toda la circunferencia. Digamos, en este caso sería el diámetro de 20. Ok, Katia, eso va a depender de lo que me pregunten. Por ejemplo, si acá me están preguntando la longitud de la sección plana, usamos el diámetro de la sección plana. Si me están pidiendo el área de la sección plana, usamos el radio de la sección plana. Nunca les van a preguntar, o por lo menos nunca lo han hecho, la longitud de la esfera. Pero bueno, supongamos que se la pidieron. Supongamos que a usted le dicen, calcúleme la longitud de la esfera. Y entonces usa Ok, de la esfera. entonces, digamos, circunferencia, inmediatamente donde me dicen sección plana, yo sé que es la circunferencia. ¿Correcto? Pero si me piden la longitud de la esfera, es todo, sería el 20. Correcto, correcto. Ok. Te digo, Katia, exacto, así es. Pero como te digo, el de la esfera, casi que le digo que no se lo van a pedir. Ellos lo que buscan es lo que nosotros acabamos de hacer, que fue usar Pitágoras para encontrar un cateto, ¿verdad? Y todo esto es lo que a nivel de bachi se ve. Ya vamos a ver los ejercicios para que ustedes vean. Muy rara vez, o que Gracias. la verdad no ha sucedido, que les pregunten de la esfera. La verdad no recuerdo. Igual, si le pidieran de la esfera, no hay bronca. Usamos el diámetro de la esfera y listo, ¿verdad? Pero sí Profe, que por lo general es de la circunferencia. Dime. yo quisiera que por favor retome un poquito el área de la sección plana y la circunferencia, cómo se sacan calculadora. Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos que hacer el pi, ¿verdad? Porque la fórmula es pi por el radio a la 2. Como el radio era 8, entonces sería pi por 8 a la 2. Eso, Miley, sí lo tenemos claro, ¿verdad? Esa parte sí. Sí. Ok, sería en la cálculo, entonces, perfecto. En la cálculo lo que tienes que hacer es el pi de primero, que sería shift, y la tecla que dice por 10 en la parte de abajo.
Ajá. por 8 a la 2. Yo creo que la potencia sí la sabemos hacer bien, ¿verdad? Por 8 a la 2. Sí. Y eso es todo, Miley. 64 pi nos da. Ok, gracias, profe. Con muchísimo gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, dime, Angie. Yo veo que en la fórmula del radio no está entre paréntesis, pero a la hora de usted hacerlo, lo encierra entre paréntesis. ¿Es necesario? Y resulta que es que esto lo vimos la primera clase y como no estabas conectada, aunque hicimos la reposición y todo, pero no fue como la primera clase donde conversamos esto. Vamos a ver. Las fórmulas que traen elevados a la 2, que son muchísimas fórmulas traen elevados a la 2, desde la primera que vimos, que era la ecuación de la circunferencia, trae radio a la 2. Las fórmulas por lo general no traen el radio o lo que sea, no solamente el radio, entre paréntesis. Pero para evitar errores que a veces suceden, no siempre, para evitar errores que podrían suceder, para curarnos en salud, como quien dice, ¿verdad? Vamos a encerrar toda potencia entre paréntesis. Toda potencia que vayas a hacer en el examen, entre paréntesis. Eso es para evitar errores que a veces no suceden. Y es que ese es el dilema, porque de hecho, si yo aquí lo hago sin paréntesis, da lo mismo. Da 64 pi. Entonces, usted me puede decir, Angie, ya, profe, entonces, ¿qué es la gracia de poner paréntesis? Ok, ese paréntesis es porque a veces, no siempre, a veces me puede causar error. Para curarnos en salud, para evitar ese tipo de errores, vamos a encerrarlo siempre entre paréntesis. Porque es que si no tendría que empezar a explicarles cuándo sí, cuándo no. Yo prefiero que se acostumbren a ponerlos siempre entre paréntesis las potencias. Ok. Listo, gente, continuamos. Vamos a la siguiente página, a ver cómo nos va. Pasemos a la página 70. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios de esfera. Ahorita nos devolvemos y retomamos lo que es el cilindro que nos quedó por ahí y el cono. ¿Está bien? Ahorita. Tengo que comprar una caldosa. ¿Alguien me habló por ahí? Algo de una caldosa y que hambre. Ya, invite a la caldosa, Miley. ¿A dónde? Perdón, pensé que estaba en silencio. A todos nos ha pasado, no se preocupe. Qué bueno una caldosa. Ya nos antojó a todos. Miley, ahora va a tener que invitar. Ahora sí le tocó invitar a todo el mundo. Y son bien ricas tras de eso. Sí. Ok, vamos a ver si le entramos entonces por acá. Bueno, como les decía, vamos a ver los de esfera y luego nos devolvemos un toquecillo ahí y retomamos el cilindro y el cono, que son las otras dos figuras que tenemos que ver. La esfera es la que tiene como más detalles, en realidad. El cilindro y el cono son un poquito más directo el asunto. Ok, dice así. Considere la siguiente información para responder los ítems 1 y 2. En la siguiente figura se representa una esfera de centro O. O sea, ya me están diciendo que O es el centro de la esfera. Intersecada por un plano alfa. El punto B pertenece a la intersección de ese plano y la superficie de la esfera. Y el punto P, ojo, y el punto P corresponde al centro ¿de qué? De la sección plana generada por esa intersección. En otras palabras, O es el centro de la esfera, ¿verdad? Centro de la esfera. Y la P es el centro ¿de qué? De la sección plana. Son dos centros distintos, hay que saber diferenciarlos muy bien, ¿verdad? Y vamos a formar el triángulo que yo les dije que siempre se me generaba dentro de una esfera. Vamos a formar el triángulo hacia acá y hacia acá. Y antes de empezar a ver las medidas, porque por ahí me regalan las medidas, no sé si ya leyeron en este cuadrito que aparece acá a la derecha, pero antes de leer las medidas quiero preguntarles, la sección plana que se me generó, ¿verdad? Porque cuando yo realizo un corte se me genera una sección plana, que es esta que estoy subrayando en amarillo. La sección plana que se me generó, ¿qué es? Un cateto. ¿Una? Longitud de sección plana. Bueno, la sección plana. Pues. Una circunferencia. Ahí está lo que quería escuchar. Es una sección plana, eso es de fijo, pero ¿qué sección plana es? Porque ahorita vamos a empezar a ver que hay más secciones planas. Tal vez por eso es que todavía no hay tanta claridad en eso, pero ahorita vamos a ir viendo, cuando veamos el cilindro y eso, que hay más secciones planas. Por eso decir sección plana no es correcto, ¿de acuerdo? No es correcto, porque la sección plana puede ser un círculo, puede ser un rectángulo, puede ser una elipse, puede ser una parábola, hay diferentes figuras que vamos a ir viendo.
En este caso, la sección plana, ¿qué es? Ok, una circunferencia. Perfecto. Vean que al igual que antes, se me formó un triángulo, donde tenemos catetos y donde tenemos hipotenusa. Y me regalan en este cuadrito que aparece acá como al lado derecho, me regalan algunos datos. Me están regalando, por ejemplo, que la medida desde O hasta P mide 10. Ok, perfecto. La medida de O a P es 10. OP igual a 10. Entonces, OP es este de acá. Mide 10. Y la medida desde O hasta A es 26. Vean qué curioso. Qué curioso, qué curioso. A mí me están regalando que desde O hasta A, la medida es 26. Solamente que, vamos a ver, ese OA no me interesa. Porque ese OA no está metido en el círculo, no está metido en el triángulo, perdón. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos deducir de ahí? ¿Hay algo que se puede deducir? Y que se suma es la circunferencia. Que del se círculo. suma el 20. Vea, Que- se suma. Ay, OB va a medir igual 26 porque ese es un radio y ahí está en el puro punto, es la mitad, entonces todo es el diámetro. Entonces, ese OB va a medir 26. Exactamente, excelente, Katia, muy bien. Eso es lo que quería escuchar. Por ahí escuché que sumar. Bueno, sí, podríamos sumar 26 más 26, que sería todo el diámetro, pero van a Sí, ver. pero después recordé que nunca preguntan por el círculo. Exacto, no necesito ese diámetro. Lo que más me interesaría, y espero que haya quedado claro si no me avisan, es que como este segmento mide 26 desde O hasta A, obligatoriamente desde O hasta B también tiene que medir 26, porque también es un radio. Ahora, usted me puede decir, profe, ¿y por qué no usamos este 26 de acá? Es que ese no me interesa. Yo ocupo trabajar el triangulito ese que se me formó ahí adentro, ¿de acuerdo? Entonces, ese 26, pues, lo voy a dejar ahí. Realmente no lo voy a borrar ni nada por el estilo, pero no lo ocupo. ¿Qué les parece si encontramos este segmento de acá arriba? Es decir, desde P hasta B. ¿Les parece si lo encontramos? Sí. Quiero hacerles dos preguntas, gente. Quiero hacerles dos preguntas. Primero, vamos a ver, primera pregunta. Ese segmento que queremos encontrar a nivel del triángulo, ¿es un cateto o es una hipotenusa? Cateto. es un cateto. Es un cateto, profe. Correcto, de nuevo es un cateto. De hecho, se parece mucho al ejemplo que yo utilicé ahí arriba, ¿verdad? Es un cateto. Excelente. Primera pregunta, un 100. Muy bien. Segunda pregunta. Ese segmento es un radio, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo con un radio. Pero quiero preguntar, ¿radio de qué? De la Del sección círculo. plana, de la De la circunferencia. sección plana, que es una circunferencia. Excelente. Yo creo que estamos ahí en todas. Repito entonces, esto es un cateto. Lo vamos a encontrar con la fórmula de cateto. La fórmula de cateto la pueden buscar ahí en el libro, no hay problema. No es obligatorio que se la sepan todavía. Yo sé que la estamos aprendiendo apenas, ahí se la van a ir aprendiendo. Entonces sería hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Eso es lo primero que tenemos que hacer, encontrar ese cateto. Y lo segundo que tenemos que hacer es interpretar, analizar que ese cateto, al final de cuentas, va a ser el radio de la sección plana, el radio de la circunferencia, ¿verdad? Apliquemos entonces, a ver cómo nos va. Sería raíz de hipotenusa a la 2, o sea, 26 a la 2, menos cateto a la 2, o sea, menos 10 a la 2. Vamos a ver cuánto nos da. Raíz de 26 24. menos 10 a la 2 y nos da exactamente 24. Muy bien. Perfecto. Ya sabemos entonces que el radio de la sección plana es 24. Leemos las preguntas, a ver si ya podemos contestar lo que me preguntan. Número 1. ¿Un radio de la esfera corresponde al segmento? Qué fácil está esa. ¿Cuál creen ustedes que es un radio de la esfera? Opción A, AB. No, porque AB La opción C. sería como el diámetro, ¿verdad? Yo creo que AB sería como el diámetro de la esfera. ¿Qué me dicen ustedes? Para ir viendo opción por opción. O B. Ok. Oigan, Sería la opción B. B. Desde O hasta B es un radio de la esfera. Ahora, si ustedes piensan que la opción C es la correcta, es porque están viendo un radio, sí, un radio, pero no el de la esfera. No, decimos el segmento. Estaríamos viendo el La radio de qué? circunferencia. De la sección plana o de la circunferencia, que es lo mismo. Entonces hay que ser muy cuidadosos, gente. Hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. Lo que me están pidiendo es un radio de la esfera. Ok, subrayen ahí, de la esfera.
Entonces, el radio de la esfera sería desde O hasta B. También podría ser desde O hasta A en realidad. También es un radio de la esfera. De lo que pasa es que ellos van a poner solo una respuesta correcta, no pueden haber dos, ¿verdad? Siempre va a haber una respuesta correcta. Entonces, el radio que ellos pusieron fue OB y ese es el que marcamos. Número 2. ¿Cuál es la medida del segmento PB? El segmento PB, que yo lo subrayé aquí y le puse X, es el que acabamos de encontrar. El segmento PB es 24, lo acabamos de encontrar. Entonces, aquí la respuesta sería 24. Opción C. ¿Alguna pregunta, gente? No hay dudas, no hay dudas. Estamos. Ok, continuamos. Entonces, pasamos a la siguiente que está muy similar. Muy similar. Dice así. Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 3 y 4. La siguiente figura ilustra una esfera en una sección plana, producto de la intersección de esta con un plano. Además, TM mide 5 y ON mide 3. Ok, TM mide 5. Bueno, sucede lo mismo de antes, gente. TM mide 5, pero no sé, no me convence mucho ese segmento. No siento un segmento que podríamos utilizar para usar Pitágoras o no sé. Yo mejor me inclino por MN, que por lógica también tiene que ser 5, y ese sí me interesa. Ese sí me interesa a nivel del triángulo, ¿verdad? Este lo voy a borrar. Bueno, lo pueden dejar si quieren, no hay problema, pero es que el que me interesa a mí es este de acá. Entonces, desde M hasta N, por lógica, también tiene que ser 5. Muy bien. Ahora sí, ON mide 3. ON mide 3. Y aquí cerramos el triángulo que siempre se me genera dentro de una esfera y aquí hay un ángulo de 90 grados. Muy bien. Pregunto, ¿este 3 qué es? ¿Cateto o hipotenusa? Cateto. Cateto. Cateto, muy bien. ¿Y este 5 qué es? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa. Esa es la hipotenusa. Y OM, que no lo conocemos y que podríamos encontrarlo con fórmula, ¿qué es? ¿Cateto o hipotenusa? Cateto. Cateto. Muy bien, muy bien. Primera pregunta, pregunta número 3. ¿Cuál es la longitud de la sección plana? Ojo, subrayen longitud. La longitud es la fórmula que vimos ahí arriba antes. Recuerden que la fórmula para longitud es diámetro pi. Por diámetro pi. Como me están preguntando la longitud, pero de la sección plana, entonces el diámetro que yo voy a utilizar en la aplicación de esta fórmula va a ser el diámetro de la sección plana. 10. Que, por cierto, ¿quién me puede decir cuál será el diámetro de la sección plana? ¿Quién me puede decir cuál es el diámetro de la sección plana? 10. 6. 3, profe. Bueno, 6. 6. Sí, Ok, porque escuché 6 Sí. y escuché 10. Sería 6, correcto, porque la sección plana es esta. No se nos olvide, ¿verdad? No se nos olvide. Si decimos 10 es porque estaríamos tomando el diámetro de toda la esfera, ¿ok? Estaríamos aplicando el diámetro de toda la esfera. El diámetro de la sección plana es 6 porque como el radio mide 3, si yo trazo otro radio para acá, también sería 3 y 3 son 6. Yo creo que esa parte de diámetros ya bastante bien, ¿verdad? En circunferencia lo trabajamos mucho. Entonces el diámetro es 6. Ok, entonces 6pi. Opción A. Eso es todo. No hay que hacer más nada que eso. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esta primera pregunta? ¿No? Ok. Leer bien, gente. Yo sé que ustedes los conceptos los dominan. Ustedes dominan qué es un radio, qué es un diámetro. Ahí vamos. Profesor, ¿y cuál es la medida de OM? No la conocemos. No lo conocemos, apenas la No vamos a sacar. por el momento no la hemos encontrado. OM es un cateto que podríamos encontrarlo con Pitágoras. Eso sí, pero no lo conocemos todavía. Y no es un... Entonces sería así 3 a la 2 menos 5 a la 2. Bueno, recuerde que la fórmula es primero la hipotenusa. Sí. Dice Okay, hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Entonces hay que tomarlo en ese orden.
Porque Ok, lo listo. estás poniendo ahí al revés, Oscar. Estarías poniendo primero el cateto y luego la hipotenusa. Ok, listo. Ok, pregunta número 4. ¿Cuál es la distancia del centro de la esfera al centro de la sección plana dada? Lo que me están pidiendo es la distancia que hay del centro de la esfera, que es este punto, al centro de la sección plana, que es este punto. O sea, lo que me están pidiendo es OM, justamente el dato que acaba de preguntar Oscar. No lo conocemos, por lo menos por ahora. Entonces hay que aplicar con Pitágoras una fórmula ahí para encontrar ese segmento, que yo creo que todos estaríamos de acuerdo que ese segmento es un cateto, ¿verdad? Qué vacilón, hemos encontrado puros catetos. No nos ha tocado encontrar hipotenusas todavía. Que es lo mismo, no es nada diferente, pero no nos ha tocado. Ok, el cateto es raíz de hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2, ¿verdad? Esa es la fórmula para encontrar ese cateto y cualquier cateto en general. ¿Me ayudan con los datos? Sería raíz de cuánto? Hipotenusa a la 2, ¿ok? ¿Cuánto es la hipotenusa? 5. 5. 5, muy bien, 5 a la 2, menos cateto. Y el cateto sería 3. Esto les tiene que queda 4. 4. Vamos a irnos a la calculadora a ver si es cierto. Sería 5 a la 2 menos 3 a la 2 y efectivamente nos da 4. Listo. Ya lo encontramos. Entonces, eso significa que el segmento que va desde O hasta M, ¿verdad? Que es la distancia que hay entre el centro de la esfera y el centro de la sección plana, que era un cateto, nos dio 4. Nos dio 4 y la respuesta correcta, por lo tanto, sería la opción B. ¿Dudas, preguntas, consultas, sugerencias, comentarios? ¿Estamos bien claros, gente? ¿No hay dudas? ¿Algo que quieran? Perfecto. ¿Algo que quieran que les repita? ¿Cómo van sintiéndolo? Angélica, Carolina, Ginette, Emanuel, Josué, Yendri, todos en general. Entonces, Profe, yo voy bien. ok. ¿Vamos bien? Ok, continuamos entonces. Perfecto. Pasamos a la que sigue, que es la última que vamos a hacer de esfera para pasar al cilindro. Dice así: con base en la siguiente información, conteste las preguntas 5 y 6. La siguiente figura ilustra una esfera y una sección plana producto de la intersección de esta con un plano. Además, considere que desde T hasta M mide 10. Aquí sucede algo curioso, gente. En esta pregunta sucede algo interesantísimo, y es que resulta que la sección plana está en el puro centro de la esfera. Es como que yo agarro una naranja y la parta o la corte a la pura mitad. Los dos radios van a medir igual. Exacto, exacto. Entonces, a eso es a lo que quería llegar. En este caso en particular, sucede algo interesante. ¿Qué? Que el radio de la esfera es este y el radio de la sección plana también es este. Coinciden. Coincide el radio de la esfera y el radio de la sección plana son el mismo. Si la sección plana hubiera estado aquí arriba, como normalmente sucede, tengo que confesar que normalmente está arriba en realidad, ese es un caso especial, y ahí no, ¿verdad? Ahí vamos a tener el radio por un lado y el radio de la esfera por otro. Pero, como en este caso la sección plana fue a la pura mitad de la esfera, entonces eso significa que esa sección plana está en el puro centro de la esfera y coinciden los centros. Y coinciden los radios también. ¿Entendemos eso, gente? ¿Lo tenemos bien claro, sí? Si no, para explicarlo de otra forma. Sí, claro. Ok. Perfecto. Ahora, me regalan que desde T hasta M mide 10. Quiere decir entonces que desde O hasta M, ¿cuánto sería? O sea, porque vean que TM es 5. el diámetro, ¿verdad? 5. Exacto, porque vean que TM es el diámetro, TM es todo. Pero, ya, fácil, el radio va a ser la mitad, ¿verdad? Eso ya lo entendemos súper bien. Entonces, el radio sería 5. ¿Y cuál es ese radio? ¿El de la esfera o el de la sección plana? El de ambos. Los dos. Claro, el de los dos, exacto. Muy, muy bien. O sea que no hay que hacer Pitágoras aquí no se me va a generar triángulo. La pregunta 5 dice, ¿cuál es la longitud de la sección plana? Ojo, longitud. Otra vez, esto es una preguntilla que últimamente han estado haciendo mucho. Yo se les voy a olvidar esa fórmula porque no se las regalan.
La longitud es diámetro pi. Sería 10 pi. El diámetro es 10, ¿verdad? El diámetro es 10 de la sección plana, igual es de la esfera, porque recuerden que aquí están coincidiendo los datos. Entonces sería 10 pi. Y la respuesta correcta sería la opción B. Profesor, una consulta. Claro que sí. Con respecto a eso, lo de diámetro pi, no, Ajá. va a ser siempre, bueno, la longitud va a ser siempre el diámetro, o no, va a variar. No, la fórmula de longitud no varía nunca, es la misma. Diámetro pi, siempre, siempre es la misma. Aquí lo que- Entonces uno la podría sacar a simple vista. sí, sí, sí. Si Ok. usted domina eso a la perfección, usted dice, ok, longitud es diámetro pi, el diámetro es 10, ok, listo, esta es la correcta. Pero en este círculo, porque las dos medidas son iguales y no es diferente. Pues. Bueno, sí, ¿verdad? En este círculo en particular porque sucedió esa situación, pero si no hay que hacer Pitágoras a veces. Sí, sí, listo. Perfecto. Gracias. Con mucho gusto, opción B. Número 6. Considere las siguientes proposiciones. Me dicen si es verdadero o es falso. Número 1. OR es igual a 5. ¿Será verdadero o será falso que desde O hasta R mide 5? Es otro radio, siempre va a medir 5 todos. Es correcto, Oscar. Muy bien. Primera proposición, entonces es verdadera. Sí, el concepto de radio no cambia. El radio mide lo mismo en todo, en la figura, ¿verdad? En cualquier radio que usted trace. Entonces, OR también es un radio y también va a medir 5. De hecho, si me hubieran preguntado por OT, de lo mismo. Va a ser 5. Muy bien. Verdadera la primera. 2. El radio de la sección plana y el radio de la esfera son congruentes. Antes de que me digan si esto es verdadero o falso, necesito que alguno me recuerde que era congruente. Iguales. Exacto. Dale. Sí, verdadero. Y por lo tanto es verdadero. Exacto. Así que la segunda es verdadera. Verdadera la número 2. ¿Y cuál o cuáles de ellas son verdaderas entonces? Ya hay ambas. Opción A. Muy bien. Profesor, la medida de R y M sería equivalente a 5. No, ya ahí sí no. No, a simple vista no se Información. podría sacar. No tenemos información suficiente para encontrar esa medida. Es que Pitágoras, Oscar, se puede aplicar en triángulos que tengan 90 grados. ¿Verdad? Entonces ya uno sabe que este es cateto, este es hipotenusa y bueno, etcétera. Si yo genero aquí un triángulo, si yo cuadro aquí un triángulo, está bien, es un triángulo, pero no es un triángulo pitagórico, no es un triángulo con 90 grados, entonces no puedo hacer Pitágoras ahí. En este problema no hay forma, Oscar, de sacar la medida de RM. Me faltaría información. En realidad me faltaría información para poder sacar la medida de RM. Ok. Perfecto, gracias. Consulta. Estamos. Muy bien. Nos vamos a devolver, por favor, hasta la página 67, por favor. Vamos a dejar ahora un poquito de lado lo que es la esfera. Básicamente eso que estuvimos trabajando es lo que les preguntan de esfera. Ahorita repasamos en el examen para que ustedes vean, aunque en el examen estas preguntillas venían un poquillo feillas, pero ahí lo vamos a ver ahorita. Y vamos a ver ahora el cilindro, ¿ok? Vamos a ver ahora el cilindro. ¿Qué es un cilindro? Bueno, es una figura tridimensional al igual que la esfera, solamente que ya no es de una bola, ¿verdad? El cilindro es una figura que tiene una base circular, esta base circular, otra base circular en la parte de arriba y tiene altura, algo que la esfera no tenía. La esfera no tiene altura, es que es redonda toda, entonces no hay forma de que haya altura. Ejemplos de cilindro. Bueno, el envase de las papitas Pringles. No sé si han comido papitas Pringles. Ese es un ejemplo de un cilindro. Una lata de atún. Las latas de atún o de sardina son ejemplos de cilindros. Tienen un círculo arriba, un círculo abajo y tienen forma de cilindro. El cilindro de gas. El cilindro de gas, correcto. Aunque el cilindro de gas tiene una estructura acá un poco así, ¿verdad? Pero sí, es un cilindro a final de cuentas. ¿Qué elementos tenemos? Ok, tenemos radio. Este es un radio. ¿Por qué? Porque como la base o la tapa es un círculo, entonces obligatoriamente hay radio.
Ese es un radio, este es otro radio. Abajo también hay radios. Y los radios son congruentes. O sea, los radios de arriba van a medir exactamente lo mismo que los radios de abajo. ¿Ok? Porque la figura es recta. No se va a ir como encogiendo o no sé, para que la figura no tenga la medida igual. Entonces, siempre el radio de arriba y el radio de abajo va a ser congruente. ¿Tenemos diámetro? Ya, el diámetro ya ustedes saben, sería de lado a lado, ¿verdad? Son congruentes también. Entonces sería un diámetro y con todas las características que conlleva un diámetro, con todas las características, que es el doble del radio y todo este asunto, ¿verdad? Y por último tenemos la altura. La altura se puede medir en diferentes lugares. Usted puede medir la altura a un lado, puede medir la altura al otro lado, o puede medir la altura en el centro incluso. No hay ningún problema. En cualquiera de esas tres posiciones podemos medir la altura. Esas son las partes, los elementos de un cilindro. Ahora, resulta que el cilindro también me va a generar secciones planas. También, pero me va a generar 3 secciones planas diferentes, dependiendo de cómo yo haga el corte. Es que la esfera, sin importar cómo usted haga el corte, arriba, abajo, en diagonal, a un lado, al otro, siempre me iba a generar una sección plana llamada circunferencia, ¿verdad? Pero en el caso del cilindro, las secciones planas son diferentes dependiendo de la forma en la que se haga el corte, ¿ok? Va a depender mucho la forma en la que se haga el corte. Entonces, primero, tenemos un corte que se le va a llamar paralelo a la base, que pueden ver el dibujito acá. El corte paralelo a la base lo que me genera es una circunferencia. Entonces, primer corte, número 1, paralelo a la base, y lo que me genera ese corte acá es una circunferencia. De hecho, algo curioso, esa circunferencia que me genera este corte es exactamente igual a la circunferencia de la base. Entonces, este primer corte, repito, gente, este primer corte lo que me va a generar es una circunferencia. ¿Cómo se llama este corte? Paralelo a la base. Segundo corte, perpendicular a la base. El segundo corte ya no va a ser horizontal, sino que va a ser vertical. Y eso cambia la figura. Yo sé que parece un poco extraño, pero este corte perpendicular a la base me genera un rectángulo. Eso es lo que me va a generar un rectángulo. Claro, dentro de un cilindro usted puede generar un rectángulo. De hecho, esto siempre me recuerda, y por ahí creo que viene un ejemplo de eso. Siempre me recuerda, ¿han visto unas parrillas? Son parrilleros. ¿Les gusta la parrillada? No sé. No, Sí. unas parrillas que se generan. ¿Qué hacen con de- estañones? Exacto, son metálicos. Y lo que hacen es esto, lo parten como a la mitad, pero no lo parten así. Mentira que lo parten así, ¿verdad? Bueno, aunque hay parrillas que las parten así también, para hacer ahumeado y este asunto. Pero las que yo he visto, por lo menos, no sé ustedes, son así. Se cortan de esa forma, entonces se sacan 2 parrillas. O a veces la dejan pegada como para tapa también. Pero sí se forma un rectángulo. En este caso, en el lugar donde uno cocina la carne, es un rectángulo, digamos. Ahí hay un ejemplo de donde podemos apreciar este tipo de sección plana, ¿verdad? La rectangular. Y por último, número 3, tenemos el corte oblicuo. La palabra oblicuo significa como, veámoslo como que es inclinado. Veámoslo así, como que es en diagonal. Y el corte oblicuo me genera una elipse. ¿Qué es una elipse? Una elipse es lo que nosotros conocemos como un óvalo. No le vamos a llamar óvalo, ¿de acuerdo? En bachillerato ellos le llaman elipse, es el nombre real. El óvalo sí es un nombre también, pero es como para otro contexto. Entonces, este sí me forma hasta que al fin, digan ustedes, hasta que al fin se me formó el óvalo. Pero no se va a llamar óvalo, se va a llamar elipse. Quedemos claros ahí, ¿verdad? Entonces, ahí están los 3 cortes que se pueden generar en un cilindro. ¿Ok? Los voy a repetir rapidísimo y me dicen si hay dudas. El primer corte se llama paralelo a la base, pueden observar el dibujo y me genera una circunferencia. El segundo corte se llama perpendicular a la base y me genera un rectángulo. Y el tercer corte se llama oblicuo y me genera una elipse, que elipse es lo que conocemos como óvalo. Que hasta que al fin apareció el famoso óvalo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de estos cortes? ¿De estas secciones planas? Estamos.
Estamos, no hay dudas. Ok, continuamos entonces. Vamos a brincar ahora. Igual ahorita nos devolvemos. Yo sé que es un poco tedioso estar brincando, pero es solo en este tema. Es solo en este tema porque Claro. verlos por separado. Vamos a brincar hasta la página 73. Página 73. Donde empiezan los problemas de cilindro. Ok, dice así. Al realizar un corte con un plano a un cilindro circular recto, de modo que el corte no sea paralelo ni corte las bases del cilindro, se obtiene una sección plana que corresponde a una. Ok. Circunferencia. Está como muy teórica. Vamos a ver. Elipse. Circunferencia no, porque me están diciendo que el corte no sea paralelo a las bases, ¿verdad? Entonces, descartamos circunferencia. Me está diciendo que tampoco corte las bases, ni sea paralelo ni las corte. Entonces se descarta el rectángulo que ni siquiera estaba de por sí. El rectángulo. Pero el que corta las bases es el rectángulo. Entonces me está diciendo que no las corte. De aquí por descarte tiene que ser elipse. La parábola y la hipérbola son dos secciones planas que no hemos visto todavía. Estas aparecen en el cono. ¿Ok? Muy bien, entonces, al realizar un corte que se la recto, de modo que no sea paralelo ni corte las bases, o sea, me está diciendo que no sea paralelo es que no sea circunferencia, que no corte las bases es que sea rectángulo. Entonces, por descarte podríamos marcar elipse. La elipse es la que cumple esas condiciones, que no sea paralelo a la base ni tampoco corte a las bases. Sí, ¿estamos claros? Como teórica, ¿verdad? Era esta, más que todo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Pasamos a la 8. ¿Por qué están tan calladillos hoy? ¿Qué pasa? Normalmente me participan. Tenemos Esa miedo. pregunta, profesor, esa pregunta siempre sale en el examen, siempre sale. Esta que acabamos de hacer, la 7 o la que Ah, vamos a hacer, la 8. La 7, no, la 7. La 7. Se ha salido unas cuantas veces, yo recuerdo. Lo que pasa es que en estos exámenes que ustedes tienen, creo que no. Creo que la última vez que salió fue hace como un año. Ok, número 8. A ver, aquí está el ejemplo que les decía antes. Dice, para fabricar dos parrillas a un cilindro circular recto de metal, se le realiza un corte con un plano perpendicular a las bases. ¿Cómo se muestra la siguiente figura? Pregunto, gente, cuando uno corta con un plano perpendicular a las bases de un cilindro, ¿cómo se llamaba la sección plana que iba a generar acá? ¿Circunferencia, elipse o rectángulo? Rectángulo. Rectángulo. Rectángulo, ¿verdad? Rectángulo. El plano, correcto. El plano perpendicular a las bases me genera un rectángulo. Lo podemos subrayar, incluso. Voy a subrayar el rectángulo de la parrilla que está al lado abajo. Vamos a ver. Aquí. Ay, fue puchica. Voy de nuevo. Se me forma para acá. Vamos a ver para acá. Para acá y para acá. Claro, me forma un rectángulo. Yo estoy repintando acá el rectángulo que se me formó en la parrilla abajo, pero en realidad en la parrilla arriba también se forma uno. Parrilla es la que deberíamos de hacer cuando ganen el examen todos, ¿verdad? Sería una buena idea reunirnos y hacer una parrillada, qué bueno. Ya Ay, me no vacunaron le hoy digan a mis fiesta papás. porque Manuel Ya se se me acabó la pandemia a mí. ¿Cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? Dicen. Sí. No, sería interesante con protocolos y todo, porque ya hay que respetar las autoridades, ¿verdad? De salud, pero sería vacilón conocernos en persona. Profesor, yo no voy a poder hacer el examen. ¿Cómo? Yo no puedo hacer el examen. Ese día tengo un compromiso laboral inquebrantable. Pero igual voy a ¿Cómo va a ser estudiar. posible? Sí, es inquebrantable. Es una asamblea y estoy ahí y no puedo. ¿No? Cayó el mismo día Hijo de puña. y no tengo suplente. Pero igual nos vemos el otro semestre. Yo le voy a poner los dos. Sí. Ay, qué lástima, Oscar, pero y no hay... Solo este examen me hace falta. No, nos vemos en el otro curso, Oscar. No, está fácil, bueno, fácil no, pero yo sinceramente nunca lo he hecho y yo creo que sí lo pasaría. Sí lo pasaría, sí. Qué tirada, Oscar, qué hijo de puña, ¿verdad? Bueno, de ni modo, situaciones que suceden. Profe, una pregunta, ¿verdad? Que, bueno, el material que usted nos dejó son como 3 exámenes, ¿verdad? Que uno puede ir ahí repasando con esos. Claro, y de hecho, Josué, lo más ideal es repasar con exámenes.
Lo que yo siempre les aconsejo es, repasen con exámenes y el libro lo utilizan para, como la base, ¿verdad? Usted está repasando el examen y si algo se le olvidó, ok, me voy al libro. El libro, Sí. veamos todas las experiencias También de hay un aprendizaje. examen del Ministerio de Educación que uno hace, digamos, no es para bachillerato por madurez, tiene algunos cambios. Sí sirve, uno se mete ahí en internet, es de una página del ministerio y es de marcar con X en clic y después le da las notas y también Sí, explica sí. algunas respuestas. Ujú, sí, el MEP tiene, voy a ver si lo busco y se los puedo enviar ahí tal vez. El MEP tiene en la página, sí, pruebas ahí como para que hagan de repaso. Pueden hacerse un simulacro de ahí también. Ujú. Bueno, continuamos. Entonces, teníamos lo siguiente. Tenemos una parrilla, ¿verdad? Que es un cilindro, a final de cuentas, a la que se le realizó un corte con un plano perpendicular a la base. De acuerdo con esa información, considere las proposiciones. Número 1. La sección plana que se genera, al realizar el corte, ¿corresponde a un rectángulo? Claro que sí, corresponde a un rectángulo. Así que, Ok. la primera es verdadera. 2. Si al realizar el corte se obtienen dos parrillas idénticas, y voy a hacer una pausa, es que puede que esas parrillas no sean idénticas. ¿Qué pasa si yo no lo corté a la pura mitad? ¿Verdad? Simple y sencillamente hice el corte más para arriba del centro de la base o más para abajo. Entonces, vamos a ver. Si al realizar ese corte se forman dos parrillas o se obtienen dos parrillas idénticas, entonces el corte pasó por el centro de las bases. Sí, si la pregunta está formulada de esa manera, sí. Sí, Claro. sí, formulada Exacto, así. sí. ¿Por qué? Porque se obtienen dos parrillas idénticas. Entonces, eso quiere decir que sí es verdadera. Sí, porque vamos a ver, yo puedo tener acá un cilindro. Vamos a ver. Pero no entendí la primera, ¿por qué el corte de un rectángulo? Ok, ¿qué es lo que se forma cuando cortamos el plano perpendicular a las bases? Si no, nos podemos devolverlo. Hablamos hace unos minutos. Si no nos devolvemos, no hay problema. Vimos que cuando se cortaba de forma perpendicular a la base, lo que se formaba era un rectángulo. Ahora, si no lo quiere ver como teoría, ¿verdad? Porque ya eso es teoría que hay que aprenderse. También si yo veo el dibujo, ¿qué fue la sección plana que se generó? De ahí es un rectángulo. Yo lo que hice fue subrayarlo acá en rojo para que lo viéramos mejor. ¿De acuerdo? Ok, les decía que yo puedo agarrar este cilindro y cortarlo, pero no en la pura mitad. Ahí está el centro. Yo le puedo cortar aquí, que llamémosle un borde. No es un borde en realidad, pero por decirlo de alguna forma. Y entonces, una parrilla grandísima a un lado y una parrilla chiquitica al otro lado. Pero como el problema me dice que al realizar el corte se obtienen dos parrillas idénticas, entonces el corte pasó por el centro. Sí, para que sean idénticas, el corte tuvo que haber pasado por el centro. Entonces es verdadera. ¿Cuáles de ellas son verdaderas? Ambas. Opción A. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos ahí claros? Profe, la número 7, ¿cuál era? Se me había pegado un poco en internet. Ajá, la 7 era elipse, la opción A. Con gusto. Número 8. Pasamos a la número 8. Dice así. Considere la siguiente información. En una ebanistería se fabrican piezas decorativas a partir de cortes que se le realizan a cilindros circulares rectos de madera, como lo muestran las siguientes figuras. Tenemos figura A y figura B. En la figura A, el corte es perpendicular con respecto a las bases. Pregunto, en esa figura A, ¿cuál sería la sección plana que se me formaría? Un rectángulo. Un rectángulo. Lo podemos saber por dos formas. El dibujo me lo dice, ¿verdad? Yo observo y ahí lo que se generó fue un rectángulo. Lo podemos volver a subrayar, como dice con el rectángulo de la parrilla, cualquier cosa. Ahí está. Y si no, por la teoría. La teoría dice que cuando se corta perpendicular a la base, se forma un rectángulo. Entonces, acá definitivamente fue un rectángulo. Dice que, y contiene el centro de las mismas. Mientras que en la figura B, el corte, ojo, me hacen la aclaración, no es paralelo con respecto a las bases y no las corta. ¿Cómo se llamaba esta sección plana? Que no es paralelo. Elipse. Elipse, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, gente, bastante bien. Listo, contestamos las proposiciones. Proposición número 1.
La sección plana, al realizar el corte de la figura A, corresponde a un rectángulo. Sí. Sí. Verdadero, correcto. Muy bien, eso es verdadero. Número 2. La sección plana, al realizar el corte de la figura B, corresponde a una elipse. Sí. Bien, verdadero. Muy bien, gente. Bastante bien. De ellas son verdaderas entonces, ambas. Opción A. Listo. Preguntas, consultas, dudas, sugerencias, comentarios. ¿Todo está claro? Muy bien, muy bien. Número 10. Pasamos a la número 10. Si de un cilindro circular recto se quiere obtener una sección plana que corresponda a una circunferencia. Ok, si yo tengo un cilindro y yo quiero obtener una circunferencia como sección plana, entonces el corte que se debe realizar a ese cilindro corresponde a un plano. Paralelo. ¿Verdad que sí? Paralelo. Sí, porque oblicuos, no. Oblicuo es el elipse. Es la elipse, correcto. Y perpendicular Y es el perpendicular rectángulo. rectangular. Exacto. Opción A. El Ok. paralelo es el que me forma la circunferencia. Muy bien, muy bien. Número, está muy fácil, ¿verdad? Yo creo que eso no está nada complicado. Y son preguntillas que a veces meten como de teoría. Muy pocas veces, para ser honesto, lo que más meten son así como figuras, así como esto. Que es hasta más fácil, pero por aquello, ¿verdad? Número 11. Considere las siguientes proposiciones referidas a un cilindro circular recto cortado por un plano. Número 1. Si el plano es paralelo a las bases del cilindro, ok, vamos a ver. Si el plano es paralelo, palabra clave, paralelo a las bases del cilindro, entonces la intersección del cilindro y el plano corresponde a una elipse. Falso. Falso, muy bien ahí. Sí. Falso, perfecto. 2. Si el plano es perpendicular a las bases del cilindro, palabra clave, entonces la intersección del cilindro y el plano corresponde a una circunferencia. No. Falso. Falso Ese es también. rectángulo sería ese. Correcto. Muy bien, bastante bien. ¿De ellas cuál es verdadera? Ninguna. Ninguna. Opción B, perfecto. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? ¿Estamos bien? Vamos a pasar a la pregunta 12. Estos temas se avanzan muy rápido porque como son temas tan visuales, ¿verdad? Que con la a pura percepción se sacan y bueno, un poquito de teoría también, en realidad. Pues se ve muy rápido. Vamos a ver la última de cilindro para pasar al cono y ahí estaríamos ya terminando lo que es geometría. Número 12. Considere la siguiente información. La medida de la altura de un cilindro circular recto es 20 centímetros y la medida del radio de sus bases es 8. Voy a hacer el dibujo para interpretar más o menos lo que tenemos. Para hacer ese dibujo, lo que pueden hacer es arriba un círculo, que ese círculo va a estar como aplastado, como un óvalo, digamos, pero no es un óvalo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Le hacen las dos rayas aquí hacia abajo. Estoy seguro que a ustedes les va a quedar más bonito que a mí. Y luego hacemos otro círculo abajo. Pucha, qué cilindro más feo. No importa, estoy seguro que a ustedes les quedó mejor. Aquí el mío quedó peor. Yo es que dibujante, jamás. Como dibujante nunca hubiera funcionado. Ok, me dicen que la altura es 20. Y me dicen que el radio es 8. Esa es la información que me están regalando, ¿verdad? La altura es 20, el radio es 8. Ahora, vamos a ver qué pasa con ese cilindro. Resulta que a ese cilindro se le va a realizar un corte con un plano paralelo a sus bases. Ojo. O sea, me va a formar una circunferencia, pero más que eso, veamos más allá. El corte paralelo a las bases, si quieren ven acá en la cámara mi mano, el corte paralelo a las bases es un corte así, horizontal, ¿verdad? Paralelo a las bases. Pero vean qué curioso, porque a ese cilindro se le va a realizar un corte con un plano paralelo a sus bases, pero de tal modo que se obtengan dos cilindros de igual altura. Si yo quiero cortar este cilindro paralelo a la base, o sea, así, pero yo quiero que de ahí se me desprendan dos cilindros iguales, idénticos, yo debería cortar esto a la pura mitad, porque si lo corto arriba, se me va a hacer un cilindro chiquitillo arriba y un cilindro grandísimo abajo. Si lo corto muy abajo, se me hace, misma situación, se me hace un cilindro pequeñito abajo y un cilindro grande arriba.
Si yo quiero que de ahí este corte me genere 2 cilindros iguales, el corte tiene que ser a la pura mitad. O sea, el corte tiene que ser aquí, más o menos. Y eso me va a generar 2 nuevos cilindros. De aquí sale un cilindro pequeñito y de aquí sale otro cilindro más pequeñito. Con una altura de El 10. cilindro que se me forma de la parte de arriba, digamos que sería este. Y el cilindro que se me forma en la parte de abajo, vamos a ver. Y el cilindro que se me forma en la parte de abajo, en buena teoría, sería exactamente igual, porque yo estoy cortando la figura original a la pura mitad, ¿verdad? Entonces se supone que el otro sería exactamente igual. Un Pregunta. diámetro de 16. Ok, buena pregunta. No, ¿Cuánto será? Vamos a ver, ¿cuánto será acá en la altura de cada uno? 10. La altura. Sería 10 cada uno. 10. Exacto. Sería 10. Sí, pero el Pero diámetro ¿cuál? era 16, fue lo que dije yo. No, ok. Igual queda 8 el radio. Entonces Oscar tiene razón, el diámetro es 16. Y el 16. Acá lo que a mí me interesa que ustedes entiendan es Como el el diámetro es radio 16. no se modificó, no se alteró el radio. Digámoslo como en la vida real. Agarren un envase de papitas Pringles, mídanle el radio, eso se puede hacer. Usted le mide el radio con una regla, luego corte a la mitad y luego le vuelva a medir el radio. ¿Será que disminuyó? No, porque yo estoy No. a su altura. Hay personas que a veces piensan que como la figura se partió a la mitad, entonces el radio va a terminar siendo 4. Pero eso no tendría lógica si lo analizamos a fondo. No tendría sentido porque yo no disminuí el agujero, yo no hice el hueco, digámoslo así, de donde está la base. Entonces, el radio debería de seguir siendo exactamente el mismo. Y bueno, tal como Oscar lo dijo, entonces el diámetro sigue siendo 16. Muy bien. Perfecto, perfecto. Esa es la situación que tenemos entonces. Dice que ahora considere las siguientes proposiciones. Número 1. La medida de la altura de cada uno de los cilindros luego del corte es 10. Sí, correcto. ¿Verdad que sí? Verdadero. Número 2. La medida del radio de las bases de los cilindros luego del corte es 4. Falso. No. Ahí está la trampa, puramente. Esto es falso. Exacto. Como les decía hace un rato, hay algunas personas que podrían pensar que como él se partió a la mitad de la altura, entonces el radio también, pero si lo analizamos bien, si usted analiza, ya no, eso no puede ser así. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 1. Acá nada más hay que tener cuidado, vean, ustedes dominan todo muy bien, bastante bien, lo sé porque me conversan bastante, bueno, algunos no me conversan, pero yo espero que igual les esté quedando bien claro todo. Entonces, este tipo de detalles no se pueden perder. Si usted pierde una pregunta como esta, es por un, no sé, por un detalle que de que se distrajo, de que no lo leyó bien a fondo. Entonces, tienen que analizar bien las cosas, leer bien lo que estamos haciendo y no irnos en trampas, porque esto es una trampa en realidad. Muy bien, vamos a devolvernos ahora para analizar el cono. Entonces, porfa, hasta la página 68. 68. El cono, famoso cono. Vamos a ver, vamos a analizar los elementos que tiene el cono. En todas las figuras les he dado ejemplos, ¿verdad? Con la esfera les dije que se imaginara una naranja. Con el cilindro les dije que un envase de papitas Pringles. Ahora para el cono, imagínense un sombrero de esos de fiesta. Podría ser un ejemplo, ¿verdad? Un sombrero de esos de fiesta que son puntiagudos. Un cono de helado. Un cono de helado, sí, un cono de helado de crunchy o qué sé yo, qué rico, por cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos tiene el cono? Vamos a ver. Tiene solo una base. Vean qué interesante. No es como el cilindro, que el cilindro tenía la base de abajo y luego los lados iban rectos hacia arriba y arriba se me genera otra base. Aquí no. El cono se va cerrando hasta llegar a una punta, ¿verdad? A un pico, digamos, que se le va a llamar cúspide o vértice. Esta de acá, llamémosle vértice. Tenemos también radio. Este de acá es un radio en la base. Tenemos altura. La altura no se puede medir como en el cilindro a cualquier lado.
la altura se tiene que medir en el centro, porque de aquí no hay cono para medir altura, ¿verdad? Y por último, tenemos, bueno, diámetro, por supuesto, no lo mencioné porque yo asumo como que ya ustedes esta parte la entienden perfectamente bien. Si hay radio, hay diámetro. O sea, eso es un hecho, ¿verdad? Si hay radio, tiene que haber diámetro. Pero hay un elemento que sí me interesa bastante, que es este que va acá. Generatriz. Que se llama generatriz, exacto. O hipotenusas también. O hipotenusa. Y ahí vamos a verle en el punto, exacto. Vean que acá dentro del cono se me forma un triángulo que tiene 90 grados. Y al tener 90 grados, eso me da derecho a mí de aplicar Pitágoras. Lo que conversaba antes con el compañero Oscar, ¿verdad? Yo puedo usar Pitágoras siempre y cuando el triángulo tenga 90 grados. Bueno, el triángulo que se genera en el cono, tiene 90 grados. Por lo tanto, puedo usar Pitágoras a la perfección. Ahora, el radio y la altura serían como decir catetos, ¿cierto? Y Correcto, la sí. generatriz vendría siendo la hipotenusa de ese triángulo, viéndolo desde el punto de vista de Pitágoras. Entonces yo puedo, por ejemplo, decirles a ustedes, ok, el radio mide tanto, la altura mide tanto, esos son los catetos. Perfecto, entonces ¿cuánto mide la generatriz? Sería como sacar una hipotenusa. Raíz cuadrada, hipotenusa a la 2 menos. Bueno, a la 2. si fuera la generatriz, la que queremos encontrar es una hipotenusa, ¿verdad? Entonces la fórmula de hipotenusa sería raíz de cateto a la 2 más cateto a la 2. Y bueno, en ese caso, eso sí, para poder aplicar esto necesitaríamos conocer la medida de los catetos. Muy bien. Vamos con las secciones planas que se forman acá. Y aquí se pone bonito. Se pone bonito porque hay 4 secciones planas diferentes. Pero hay una ventaja. Las primeras 2 son exactamente las mismas que en el cono. ¿Ok? Son exactamente las mismas que en el cono. Tenemos el corte paralelo a la base, que lo que me genera es una circunferencia. Aquí está. Tenemos el corte... Profe, pero nosotros estamos viendo el cono, entonces no es que genera las mismas que el cilindro. sí, solo las primeras 2. Solo lo que es el corte paralelo a la base, que igual me genera una circunferencia como en el cilindro, y el corte oblicuo, que igual me genera una elipse como en el cilindro, pero solo esas 2, compañera. Ya las otras 2 sí son como nuevas, digámoslo así. ¿De acuerdo? Listo. Ya aparece acá lo que es la parábola y la hipérbola. La parábola es paralelo a la generatriz. Eso quiere decir que la parábola, que es esta de acá, esta de acá, es un corte un poco inclinado, ¿verdad? Es un corte un poco oblicuo, pero corta la base. Ese es el detalle. La parábola corta la base. La circunferencia y la elipse ni siquiera tocan la base, pero la parábola sí, la corta. Y luego tenemos por último la hipérbola, que es cuando se hace un corte perpendicular a la base. El corte perpendicular a la base es un corte total y completamente vertical. Aquí yo sé que en el dibujo se ve un poquito inclinado, pero se supone que ese debería ser un corte total y completamente vertical, digamos, el de la hipérbola, para que lo tomen ahí en cuenta. Y listo, esos son los 4 cortes que se le pueden generar a un cono. Tenemos la ventaja de que los primeros 2 son iguales que en el cono, ¿verdad? Recuerden eso, los primeros 2 son iguales que en el cono, entonces ahí tenemos ganancia. Los otros 2 sí hay que aprenderlos. Brinquemos a la práctica de cono. Profe, perdón, ahorita, bueno, estamos en el cono. Al principio hablamos de que había esfera y cilindro. ¿Correcto? Perdón, la esfera, bueno, ya la vimos antes, pero la esfera es igual que igual que el cilindro, solo se le puede hacer un corte, una circunferencia, un elipse. Bueno, un elipse no. No, solo circunferencia. Sí. Solo circunferencia. La esfera, el único corte que tiene es la circunferencia, ¿sí? Sin importar cómo lo haga usted, el corte tiene una circunferencia. El cilindro tiene 3. Está bien, gracias. Ajá, el cilindro sí tiene 3. Y el cono tiene 4. O sea, entonces la esfera, perdón, profe, entonces la esfera tiene un corte. Exacto. Sí, solo tiene uno. Solo tiene un corte. Ok, sí, entonces la esfera tiene un corte, el cilindro 2 y el cono 4. Ok, la esfera tiene 1, el cono tiene 4, sí, pero el cilindro tiene 3. Ok. Circunferencia, rectángulo y elipse. ¿Estamos?
Ok, vamos a la parte práctica. Vamos a ir hasta la página y les prometo que esta es la última vez que vamos a estar en esto de devolvernos, que es un poco tedioso, ¿verdad? Estarse devolviendo ahí en el libro. Vamos a brincar hasta la página, ya les digo, 77. Página 77. Ok, dice, pregunta 13. Considere la siguiente figura, referente a un cono circular recto cortado por un plano alfa oblicuo con respecto a la base y sin cortarla. Palabra clave, oblicuo, es un cono. De acuerdo con la información, la intersección del plano alfa con el cono corresponde a una sección plana denominada Elipse. elipse. Elipse, muy bien. Opción A, inmediatamente. Total y completamente teórica esta pregunta. Muy bien. Número 14. Yo creo que no hay mucho que hablar de esta, ¿verdad? Estamos... Cualquier preguntilla y me pegan el grito, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo es. 14. Considere la siguiente figura que corresponde a un cono circular recto al que se le realiza un corte plano perpendicular a la base. De acuerdo con la información anterior, la sección plana que se obtiene al realizar ese corte corresponde a una... Bueno, chicos, gente, con solo que veamos perpendicular a la base, es una hipérbole. Correcto. Palabra clave, el dibujo me ayuda un poco. Profe, perdón, pero ¿cuál es la diferencia entre la hipérbole y la parábola? Que la parábola es perpendicular a la base. Vamos a devolvernos. Que la hipérbole es perpendicular a la base y la parábola es paralela a la generatriz. Ahora, si su pregunta era más que todo el dibujo, no tanto a la teoría, sino el dibujo, porque en el dibujo esos dos cortes se parecen mucho. Entonces, la diferencia es la siguiente. Perdón, o sea, la hipérbole es como para acá el radio y la parábola se pasa del radio. No, no necesariamente. Vamos a ver, la diferencia está en que la parábola tiene una inclinación de tal forma que más inclinado con la generatriz son paralelas. Como 45 grados y el otro 90. Exacto. En cambio, el otro hace un ángulo 90 con el suelo. Aquí se supone, pero para hacerlo en otro color. Ah, se supone que es un ángulo de 90. Sí, es un ángulo de y 90. Y digo se supone porque es que este dibujo, no sé, no me convence mucho. Pero aquí Sí, no, a se mí tampoco. hay 90 grados. Entonces, la parábola va un poquito inclinada, digamos, la hipérbola va completamente vertical, lo que se llama perpendicular a la base. Listo. Pero sí se parecen mucho. De hecho, se confunden un poco porque se parecen bastante. Guíense por las palabras clave, ¿verdad? Si usted aquí le están diciendo que es perpendicular a la base, entonces, ya, si usted se sabe la teoría, que es lo ideal, entonces de una vez usted va a saber que como es perpendicular a la base, va a ser una hipérbola. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 15. Considere las siguientes figuras, las cuales corresponden a dos conos circulares rectos que son intersecados, cada uno por un plano diferente. Figura 1. ¿Qué me dicen ustedes de la figura 1? ¿Qué se formó ahí? Un elipse. Definitivamente, ¿verdad? Observen que es un corte que está inclinado, está oblicuo y no cortó la base. ¿Y qué me dicen de la figura 2? Una parábola. Muy bien. No puede ser hipérbola porque para que fuera hipérbola, parábola, para que fuera hipérbola debería estar completamente vertical. Como está un poquito inclinado, ¿verdad? Tiene cierta inclinación, entonces es una parábola. Considere las siguientes proposiciones. En la figura 1, la intersección entre el plano y el cono corresponde a una parábola. ¿Qué me dicen de esa? No. Falsa, ¿verdad? Muy bien. Número 2. Número 2. En la figura 2, la intersección entre el plano y el cono corresponde a una elipse. No. Jamás de los jamases. Opción B. ¿Cuáles son verdaderas entonces? Ninguna. ¿Dudas por acá? ¿Estamos? Ok, pasamos a la 16, pregunta 16. Y esta es la última que vamos a hacer de cono. Luego de esto pasamos al examen, a ver las preguntillas que vengan por ahí de este tema y ahí iríamos ya casi que terminando. Recordarles que nos vemos el viernes de nuevo, ¿verdad? Habíamos quedado el jueves, más bien. Mañana. El jueves, perdón. Sí, habíamos quedado que el jueves. Entonces, sí, recordarles que mañana nos vemos otra vez
Mañana empezamos área nueva. Ya dejamos de lado todo lo que son figuras, porque todo geometría son puras figuras, ¿verdad? Manipulación de figuras, de triángulos, de conos, de esferas, de todo eso. Ya dejamos un poquito de lado y vamos a empezar en estadística. Profe, una pregunta. Los es sábados, bastante fácil. ¿a qué hora era la clase? Ahorita lo hablamos. Sí, ahorita lo hablamos. Ah, ok. Porque tenemos que definir primero si sábado o domingo y tenemos que definir la hora también. Entonces, ahorita lo hablamos. 16. Considere la siguiente figura, la cual corresponde a un cono circular recto que es intersecado por un plano paralelo a su base. Ok, este cono está cortado por un plano paralelo a su base, lo cual genera ¿qué cosa? Una circunferencia. Perfecto. El paralelo a la base, lo que me genera es una circunferencia. Cuidado, van a decir un óvalo, ¿verdad? Cuando vamos a ver la trampa. Yo creo que ya eso lo tenemos clarísimo. Voy a subrayar esta sección plana. Muy bien. Si la medida de la altura del cono es 20, voy a ir colocando datos de una vez. La medida de la altura del cono, toda esta altura de acá, es 20. ¿Ok? Es 20. La medida del diámetro de la base del cono es 10. Voy a hacer una pausa y vamos a ver. El diámetro es 10. Sí, pero eso significa que entonces el radio es 5. ¿Cierto? Entonces, lo que voy a colocar acá, mejor va a ser el radio. Este radio de acá mide 5. Y la distancia, vean qué interesante la información que me van a dar acá. Dice que, y la distancia que hay, ojo, gente, presten atención porque esa es la parte más complicadilla de este problema. Y la distancia que hay entre la base del cono y el plano es 10. O sea, la distancia que hay entre la base del cono, que la base del cono es esta, y el plano, el plano es este rectángulo grandote, que es un plano que cortó, ¿verdad? Es 10. En otras palabras, lo que me están diciendo es que la medida que hay desde este punto hasta este punto es 10. ¿Ok? Esa medida que tenemos ahí es 10. Como toda la altura completa era 20, no sé si lo recuerdan, significa que la parte de arriba también va a ser 10 y significa también que entonces este plano cortó la altura a la pura mitad. Repito esa parte para que nos quede claro. Me dicen que la medida que hay desde la base del cono hasta el plano es 10. Esta de acá es 10. Por lógica, sacamos que entonces la parte de arriba también es 10 porque todo completo era 20. Entonces 10 y 10 pues me da el 20. Y concluimos también que la altura entonces de ese cono se cortó a la mitad. Resulta que cuando la altura se corta a la mitad, el radio que se me genera aquí arriba, porque sí sabemos que aquí arriba se me forma un radio pequeñito, ¿verdad? Esto que está acá es un círculo. Entonces, hay círculo, hay radio. Entonces, Profesor, es que no vi dónde estaba marcando para seguirlo. para ver. Este de acá es un radio, ¿verdad? Sí, correcto. Porque esto es un círculo. Esta sección plana es un círculo. Si hay círculo, hay radio. Entonces, resulta que como la altura se partió a la mitad, y eso siempre va a suceder, la altura siempre se va a dividir a la mitad, en este tipo de problemas por lo menos. Entonces, el radio de arriba, este radio de acá, tiene que ser también la mitad. O sea, la mitad del radio que teníamos abajo. Entonces, si el radio que teníamos abajo es 5 y la altura se partió a la mitad, el radio también se partió a la mitad y por lo tanto el radio de arriba es 2,5. 2,5 es el radio de arriba, ¿verdad? Porque se partió a la mitad. Nota, copiémonos una nota. Nota 2 puntos. Nota 2 puntos. Siempre que la altura de un cono se parte a la mitad o se corta a la mitad, mejor usamos la palabra corta. Siempre que la altura de un cono se corta a la mitad, siempre que la altura de un cono se corta a la mitad, repito una última vez, siempre que la altura de un cono se corta a la mitad, coma, el radio de la sección plana también se corta a la mitad.
el radio de la sección plana también se corta a la mitad. Entonces ahí la respuesta sería la C. No he leído la pregunta, creo que sí, vamos a ver. La pregunta dice, sí, ¿cuál es el diámetro de la figura destacada con gris? Bueno, yo la borré un poco, pero era la parte de arriba. Lo que me están pidiendo es el diámetro de esa partecita de arriba. Entonces, muy bien, José. Como sabemos que ya cada radio de acá es 2,5, ¿verdad? 2,5. Entonces, todo el diámetro de esa sección plana sería 5. ¿Sí? Porque 2,5 más 2,5 nos da 5. Exacto. Opción correcta, entonces, opción C. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, duda, sugerencia, comentario? ¿Me puedes explicar un momentito, por favor, lo del 2,5 rápidamente? Ok. Como la altura se cortó a la Y a mitad. mí me dijo, ¿Alguien me habló por ahí? No escuché. sí, yo, profe, que me dicte la nota. La nota, ok. Hijo de pucha, ustedes saben que yo dicto las notas y siempre se me olvida, ¿verdad? ¿Cómo fue que la dicté? Voy a ver si me acuerdo, Jeanette. Siempre que la altura de un cono se corte a la mitad, siempre que la altura de un cono se corte a la mitad, siempre que la altura de un cono se corte a la mitad, el radio de la sección plana también se corta a la mitad. Profe, perdón, una pregunta rápida. La longitud, ¿qué era? Cuando hablamos de longitud, se está refiriendo a la medida. Ahora, si me están viendo la longitud de una circunferencia, que es el tema que vimos antes, hace referencia a la fórmula diámetro pi. Pero en general, una longitud es una medida. Entonces, si yo le digo a usted, ¿cuál es la longitud del radio? Ok, lo que le estoy pidiendo es la medida del radio. ¿Cuál es la longitud de la altura? Ok, lo que le estoy pidiendo es la medida de la altura. Longitud es medida. La nota que dictaste, siempre que la altura de un cono se corta a la mitad, ahí quedé. Ok, coma. Siempre que la altura de un cono se corta a la mitad, coma. El radio de la sección plana también se corta a la mitad. El radio de la sección plana también se corta a la mitad. El radio de la sección plana también se corta a la mitad. Y entonces... Profe, pero no se había dicho que el radio no se movía. ¿Cómo no se movía? No, yo no lo estoy moviendo. Yo lo que estoy sacando es su medida, ¿verdad? Como la altura se partió a la mitad, entonces este radio de aquí arriba va a medir la mitad del radio de abajo. Yo creo que a lo que usted se refiere es a que la medida del radio no cambia. A eso es a lo que usted se refiere. Pero ojo. Correcto. Eso es si estamos hablando de un solo círculo. Estos dos círculos son distintos. Entonces, tienen medidas distintas. Ahí sí porque son dos distintos. Eso que mencionas es más que todo cuando yo estoy analizando un círculo. Ahí sí todos los radios que yo trace para donde sea miden igual. No se mueven, no se cambian. Pero si es otro círculo, pues sí, ¿verdad? Acá en este caso, como te menciono, se parte a la mitad. Perfecto, gracias. Con gusto. Ahora sí, Emanuel, entonces, lo que sucede acá es que como la altura se parte, entonces el radio también. ¿Ya está claro, sí? Sí, gracias. Perfecto. Muchísimas. Ajá. Ok, vamos a pasar al examen, gente. ¿Pueden guardar el libro? Y pasamos al examen, por favor. Ok, en ese examen vamos a irnos hasta la página, o hasta la pregunta 19. Mira, ahí teníamos pendiente aquí algo de... Eso lo retomamos luego. De por sí me puse a analizar los exámenes y lo que sucedió en esta pregunta, de ahí sucedió solo en este examen. Ahí lo retomamos más adelante. Ok.
Ok, vamos a ir a la pregunta 19. Pregunta 19 del examen, por favor. Del examen que trabajamos en casa, ¿verdad? Que es este. Por cualquier cosa está la primera página para que lo ubiquen. Pregunta, perdón, 19. Dice así. Una esfera de 12 unidades de diámetro es cortada por un plano a 3 unidades de su centro. ¿Cuál es la medida del radio de la sección plana obtenida por el corte? Esta pregunta es de lo mismo que estábamos haciendo antes, pero tiene una desventaja. No me dan el dibujo de la esfera. Y eso a veces sucede. Si les soy muy honesto, a veces sucede que no les dan el dibujo de la esfera. Entonces, de ahí hay que dibujarlo. No hay ningún problema, lo dibujamos. Vamos a hacer la esfera. Yo la voy a hacer en color azul. Vamos a ver. Profe, Dime. ando súper perdida con la página y con el número de la pregunta. Es en el examen, ¿verdad, Angie? Sí, pero es que Ajá. usted dijo que en el de la casa, es en el de clases. Sí, en el de clase, perdón. En el de clase, más bien. Es este. Ahí pueden ver la primera página para que lo ubiquen, el examen. Es este. Y en este examen nos vamos hasta la pregunta número 19. Ok. Continuamos ahí entonces. Tenemos entonces una esfera, ¿verdad? Tenemos una esfera. Ahí está. A esta esfera me están regalando que la medida de su diámetro es 12. Bueno, eso significa entonces que el radio es 6. Es que ya ustedes saben que si me dan diámetro, no, mejor radio. Como el 12 es diámetro, entonces yo sé que el radio es 6. Todavía no voy a colocarle el radio a esa esfera, pero ya sabemos que el radio es 6. Dice que esta esfera se corta a 3 unidades de su centro. Significa que, digamos que aquí está el centro, ¿verdad? Yo mido 3 unidades del centro y ahí se cortó la esfera. Básicamente eso es lo que me están diciendo. Repito, me dicen que se corta a 3 unidades del centro. Eso significa que si el centro está más o menos aquí y yo quiero cortar a 3 unidades del centro, entonces medimos 3 unidades, más o menos ahí, no son medidas exactas de por sí, y ahí es donde se va a cortar la tapita. ¿Ok? Entonces hagámoslo. Vamos a cortar esa tapita. Ahorita pongo ese 3. Me incomoda ahí para hacer el corte. Entonces ahorita lo acomodo. Más o menos. Y lo voy a borrar esto. Esa es la esfera ya cortada por el plano. Y ese plano era a 3 del centro. Así era la historia. Ahora sí lo voy a colocar. Entonces, significa que aquí mide 3. ¿Se acuerdan que el radio era 6, verdad? Entonces, si yo trazo para acá el radio de la esfera, para formar el triángulo que de por sí siempre se tenía que formar en esfera, antes lo hablamos, este radio mide 6. Ahí está el planteo del ejercicio, gente. Por favor, díganme si hay alguna duda con el planteo. Lo que coloqué fue el radio que mide 6, el radio de la esfera. Perdón por no aclarar. Antes les dije que es importante aclarar, ¿verdad? El radio de la esfera mide 6. Y yo sé que el corte se hizo a 3 del centro. Entonces, aquí se generó el corte y fue a una distancia de 3 del centro. Esa es básicamente la información que tenemos. ¿Hay alguna pregunta con el planteo? ¿Está claro? Estamos. Ok. La pregunta dice que cuál es la medida del radio, pero el radio de la sección plana obtenida por ese corte. Recordemos que la sección plana es esta acá. Las circunferencias, en este caso. Entonces, como me están preguntando el radio de la sección plana, yo lo que voy a hacer es encontrar este cateto de acá. Este cateto, que es un cateto, ¿verdad? Lo tenemos claro, es un cateto. Entonces, aplicamos la fórmula de cateto y listo. Recordemos que cateto era igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Sería hipotenusa, que es 6 al cuadrado,
menos cateto, que es 3 al cuadrado. De raíz de 3. Profe, pero ahí, ¿cómo me di cuenta cuánto mide la hipotenusa y el cateto? O sea, la Porque me hipotenusa están entonces es el diciendo, radio. ok, la hipotenusa es el radio de la esfera. Siempre lo es, antes lo hablamos, ¿verdad? Y el cateto, me están diciendo que el plano se cortó a 3 del centro. Entonces, yo sé que el corte se hizo a 3 unidades desde el centro, digamos. Y eso siempre va a ser así. Cualquier pregunta, la hipotenusa es el radio y el cateto es la altura. En esfera sí, pero para ver. Podría haber un caso ahí muy, muy particular, pero digamos de que no va a suceder y esperemos que no. Pero en esfera sí. En la esfera sí, en la esfera siempre la hipotenusa va a ser el radio de la esfera. Listo, ¿verdad? 3 raíz de 3 sería la respuesta y sería la opción A. ¿Estuvo claro este planteo, gente? Porfa, díganme para estar tranquilo ahí de que me van entendiendo todo. ¿Estamos claros? Ginette, Diana, Miley. Señor. Perfecto. Carolina. Sí. Profe, vieras que yo estoy muy callada porque este tema para mí es algo complejo, entonces prefiero prestar atención. Ah, ok, perfecto. Hay que repasarlo, ¿verdad? En la casa, que no se quede nada más que no se queden nada más como todos los temas. Hay que repasarlo y ustedes refuerzan muchos conceptos. Pasamos a la que ¿Cómo sigue. era perdón, ¿cómo era el nombre de esta fórmula? Pitágoras, es el teorema de Pitágoras. Ok. Profe, pero Pitágoras solo se usa para el círculo, bueno, para la circunferencia. Pitágoras se usa para triángulos. Sí, yo estoy usando Pitágoras porque tengo este triángulo. Triángulos con ángulo de 90 grados. Y triángulos, perdón, que tengan ángulo de 90 grados, correcto. Y recuerden que en los triángulos tenemos 2 catetos y una hipotenusa. Acá lo que yo quiero encontrar es un cateto. Entonces, digamos la fórmula de cateto. Pero es en triángulos, compañera, está bien. Es cierto, hay un círculo, hay una esfera y todo el asunto, pero lo que yo utilizo es el triángulo para aplicar Pitágoras. Ok. Pasamos a la 20. Nos quedan estas 3 para terminar. 20 dice así. Un plano corta a un cilindro. Ojo, cilindro circular. De forma oblicua con respecto a las bases. Si el plano no interseca las bases del cilindro, entonces la sección plana resultante corresponde a una. ¿Cómo se llamaba cuando el corte era oblicuo? Elipse. Ok. No hay mucho que conversar de esta pregunta, ¿verdad? Cuando se corta de forma oblicua, entonces es una elipse, correcto. 21. La medida de la altura de un cono circular recto es 10 unidades y la medida del diámetro de la base es 18 unidades. Esta va a quedar pendiente. ¿Por qué? Porque estoy viendo que el cono no se cortó a la mitad. No se cortó a la mitad, entonces no va a suceder la situación aquella de que el radio se parte a la mitad. Qué curioso, yo estaba con que esto no entraba así. No es difícil lo que hay que hacer, no es difícil en realidad, pero ya no lo retomé antes. Entonces queda pendiente. La vemos mañana. 22. Si a una esfera cuya medida de su diámetro es 16 se le realiza un corte con un plano a 5 centímetros de su centro, entonces, ¿cuál es la longitud en centímetros de la sección plana obtenida? Vieras que me gustaría que esta la intenten ustedes solos. Me gustaría que la intenten solos. Es igual a la 21, creo que fue a la 19 más bien. Tienen que hacer la esfera, tienen que hacer el triángulo, tienen que hacer Pitágoras, solo que aquí, ojo, aquí sí les piden la longitud. Aquí sí, entonces recuerden que cuando les pedían longitud, a final de cuentas, la fórmula de longitud es diámetro pi. Les doy unos 2-3 minutillos para que la planteen y ya casi la conversamos.
Vamos a resolver la pregunta 22 entonces, que estaban haciendo ustedes solos para ir terminando. Dice, una esfera cuya medida del diámetro es 16, se le realiza un corte con un plano A5 del centro. Bueno, si el diámetro es 16, me imagino que consideraron que el radio era 8, ¿verdad? Entonces, hacemos la esfera, cortamos la esfera, cortamos la tapita. Eso es algo como muy de fijo, siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Ok. Y ahora empezamos a formar el triángulo y luego a colocar los datos. Aquí está el centro de la sección plana, aquí está el centro de la esfera. Hacemos para acá y hacemos para acá. Como el radio de la esfera es 8, entonces yo voy a colocar en el radio de la esfera que mide 8. Recuerden que el radio de la esfera es el diámetro al mismo tiempo. Se le realiza un corte a 5 del centro. Significa que la distancia que hay entre el centro de la esfera y el corte, que sería este puntillo ahí, esa distancia es 5. Y con Pitágoras podríamos encontrar este segmento de acá, que es el radio de la sección plana. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? En el planteo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe, hasta ahí sí. Ok. Vamos a encontrar entonces este de acá, que es un cateto. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que eso es un cateto. Entonces, aplicamos la fórmula de Pitágoras para catetos, que es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Sería la raíz de la hipotenusa, que es 8 al cuadrado, menos el cateto, que es 5 al cuadrado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Hasta ahí voy igual. Perfecto. ¿Les dio raíz de 39? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo casi que con solo el raíz de 39 ya marcaría la opción correcta, pero terminemos el procedimiento. Si yo les preguntara a ustedes que qué es este raíz de 39, ¿ustedes qué me dirían? Y lo meto a la calculadora. Es el radio ¿Ok? Radio de, porque hay que aclarar de qué, ¿verdad? de la sección plana, la Perfecto. circunferencia. Perfecto. Voy a ponerle radio, sección plana, ¿cierto? Abreviado. Para yo encontrar la fórmula de longitud de circunferencia, la fórmula es diámetro pi. Entonces, aquí necesito el diámetro, algo muy particular, ¿verdad? De esta fórmula que se necesita el diámetro. Si yo sé que este es el radio y mide raíz de 39, y yo sé que el otro radio también va a medir raíz de 39, porque todos los radios de una misma circunferencia son congruentes, entonces lo que podríamos hacer es sumar raíz de 39 de un radio más raíz de 39 del otro radio. Y eso nos daría ya el diámetro. Entonces, el diámetro es 2 raíz de 39. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Y listo, ya tenemos la respuesta prácticamente, porque la fórmula para la longitud, que es lo que me están pidiendo, es diámetro pi. Entonces, 2 raíz de 39, pi. Y la respuesta correcta sería la opción D. Muy bien. ¿Alguna pregunta, consulta, duda, sugerencia, comentario? ¿Estamos claros? Profe, ¿puedes volver a sacar el diámetro? El diámetro. El paso final, calculador. Claro. Recuerde que lo que nosotros encontramos aquí es el radio, ¿verdad? Entonces, ya yo sé que este radio lo voy a subrayar en color amarillo. Ya yo sé que este radio de acá mide raíz de 39. El otro radio también va a medir raíz de 39. Entonces, lo que yo hice fue sumar raíz de 39 de un radio más raíz de 39 del otro radio para obtener el diámetro y me dio 2 raíz de 39. Ese sería el diámetro, ¿cierto? Ahora, lo que a mí me piden es la longitud de la circunferencia.
la fórmula para longitud de circunferencia es diámetro pi. Entonces sería diámetro que nos dio 2 raíz de 39 pi, y es la opción D la correcta. Un momento. Claro. ¿Hay dudas? ¿Alguien más? Ujú. Y el diámetro pi, ¿cómo lo pongo en la calculadora? Ah, no, ese no se resuelve. Ah, ese es el que me tenía con la duda. No, eso nada más, es nada más como poner diámetro pi a la par. Listo, ahí me quedo ya. De hecho, vea la respuesta. Queda igual, no se le resuelve nada. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Vamos. Ok, gente, vamos a dejarlo hasta acá por hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Ojo. En el grupo vamos a hacer una votación, igual que la otra vez, democráticamente, para ver de la mayoría gana, definitivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si sábado o domingo les funciona más. Lo primero es definir el día. Entonces, vamos a definir primero el día. Y para la hora, la hablamos mañana. Es más fácil la hora, en realidad, porque yo tengo una disposición, en realidad, los fines de semana, pero primero definimos y luego definimos la hora. ¿Está bien? Entonces, en el grupo les voy a hacer igual la consulta, igual que la otra vez, y lo sacamos de ahí por mayoría. Yo no tengo problema con ninguno de los 2 días, honestamente, pero ya vamos a ver entonces qué dice la mayoría. Listo. Bueno, ya Oscar votó. Vayan votando ahí en el grupo a ver qué día les funciona más. Eso sería todo por hoy, gente. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana a las 6. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Mucho Buenas gusto. noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches. Chao.